Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. La abominación desoladora, parte 2. Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, con vistas a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. El Evangelio de Mateo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús hizo todo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción que llegaría a su amada ciudad. Repetidamente le suplicó que se arrepintiera y aceptara su misericordiosa invitación. El amor de Jesús por su pueblo fluía de un corazón de amor infinito. Es difícil entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad. Jerusalén fue devastada y el templo destruido. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. 1 millón de judíos perecieron. Visita nuestra web crecerenlafe.com y descarga el bosquejo de la lección, disponible en formato PDF y PowerPoint. Muchos se preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. El pueblo de Israel, por su rebelión contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina y quedó a la merced de dos poderes. Primero, el poder del ejército romano. Segundo, el poder satánico. Jesús, sabiendo todas las cosas, lloró y tenía su corazón destrozado. Dios durante siglos le tendió la mano a su pueblo. En esta ocasión se apartaron completamente de él. Jesús lloró al acercarse a Jerusalén por 3 razones. La primera, sabía que su pueblo iba a sufrir las merecidas consecuencias de su pecado. La segunda, sabía que iban a morir por su rechazo permanente al amoroso llamado de Dios. Y la tercera razón, Jesús lloró porque la tragedia podía haberse evitado si fueran estado pendientes de la señal que Jesús les había advertido. Todo este sufrimiento se pudo haber evitado. Dios nos ama tanto que no quiere que nadie sufra y muera. Dios nos ama tanto que desea que todos tengan vida eterna. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. La historia nos dice lo siguiente,
que los judíos se rebelaron en el año 66 contra los abusos romanos, que las diversas facciones judías luchaban entre sí, que mientras los judíos luchaban entre sí, los romanos asediaban la ciudad, que en el año 70 todo acabó. Pero la historia no nos cuenta lo más importante, que fue Satanás el que incitaba a los judíos a la rebelión contra Roma. Que fue Satanás que incitaba a los romanos a la venganza contra los judíos. Que la destrucción de Jerusalén fue obra directa del diablo. Satanás se deleita en la guerra, en el sufrimiento humano. Satanás es quien despierta las peores pasiones del corazón humano. Satanás es quien a lo largo de los siglos ha engañado, ha hecho sufrir y ha destruido, para luego culpar a Dios de sus malas acciones. La trágica muerte de miles de inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Satanás es experto en hacer que los creyentes nos alejemos de Dios. El pueblo de Israel, al igual que nosotros, si nos apartamos, si nos alejamos de la fuente de vida que es Dios, quedamos a merced de un enemigo que solo busca causar dolor, destrucción y muerte. Es bueno recordar que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo eran de origen judío. Dios dejó instrucción clara para que ellos escaparan de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén? Leamos Mateo 24, versículos 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La instrucción de Dios era que estuviesen pendientes de las señales. ¿Cuál era esa señal? Lucas dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y Mateo dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, era el momento de huir. Es decir, la señal era que, cuando se acercaran los ejércitos romanos, debían huir de la ciudad. Muy pocos estuvieron pendientes de esta señal. Para el tiempo del fin, se puede estar repitiendo la historia. ¿Qué es la abominación desoladora? Para tener un concepto completo, es necesario que personalmente cada uno estudie el libro El conflicto de los siglos, capítulo 1, y el libro del profeta Daniel, capítulos 9, 11 y 12. Aquí explicaremos de forma resumida lo que esto significa. Para un judío, abominación era dos cosas. Primero, a un ídolo o a algún otro símbolo pagano. Segundo, abominación era alguna cosa que resultaba ofensiva desde el punto de vista religioso. Es decir,
Cuando el ejército romano instaló los símbolos de la Roma pagana dentro del predio del templo, esto era la señal para salir corriendo de Jerusalén y salvar sus vidas. Triste que muy pocos estaban velando y atentos a estas señales. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación de los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.